¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que estamos escribiendo día a día desde Vía X, desde la comunidad del pensamiento, y siempre lo decimos, ¿verdad? Para proyectarnos, para ir hacia el futuro, es necesario, condición necesaria también, entender de dónde venimos y conocer nuestro pasado y el poder de la historia. Profesor, suena la campana. Ya está. Está villaracha la campana, profesor. Sí. Le entrego en el acto coletero, me pongo de pie, Yo también para recibir. su manzana, Con profesor. toda solemnidad, muchas gracias. Lo saludo. Se vienen Igualmente. las luces, profesor. Ándale. El alumbrado público. Después de tanto río atmosférico. Se vienen las luces porque vamos a hablar de lo que fue la educación pública, cómo nace el concepto de educación pública, Sí. porque está en boga, ¿no? A través del siguiente titular, profesor. Mire. Vallejo descarta, dice la tercera, ¿no? Anuncio de Boric en la cuenta pública para adelantar propuesta de solución del CAE, ¿no? Y la portavoz del Ejecutivo dijo que este sábado, 1 de junio, el mandatario, comillas, lo que va a hacer es probablemente referirse a los principios que van a sostener esa propuesta, que va a ser de justicia, progresividad y responsabilidad fiscal, ¿no? Tres conceptos: justicia, progresividad y responsabilidad fiscal, conceptos anchos como la Alameda. Claro, anchos y elásticos. Y elástico. Claro, la responsabilidad fiscal es un concepto muy amplio. Es ¿verdad? muy amplio. Claro. Amplio. Sí. Oiga, profesor, la semana pasada comenzamos a hablar nosotros de la educación pública a raíz de esto precisamente. Exacto, sí. ¿Cómo nace el concepto? ¿Cómo nace la necesidad de tener al menos una idea de lo que debería hacer el Estado al servicio de la educación pública? Nos remontamos a la colonia incluso, Sí, ¿no? claro. Y quedó pendiente llegando a la República. Desde la República en adelante usted me dijo, en la Constitución del 33 habla por primera vez de... Sí, ya se establece que el Estado debe ser preocupación fundamental del Estado, ¿no? La educación pública. O sea, en ese sentido, ahí dice la educación pública es una atención preferente del gobierno. Claro, esto lo dice en el capítulo 11 de disposiciones generales con J. En esa época la J y la G son distintas. Eso es muy interesante porque, como bien se sabe, la Constitución de 1833 es la Constitución que establece el régimen conservador en Chile, ¿no? Es la Constitución de Mariano Egaña y de Diego Portales. Ya. Entonces uno podría pensar que los sectores conservadores, así como se observa más en la actualidad, ¿no? Son más refractarios a la intervención del Estado, ¿cierto? En la vida social y en este caso en la educación. Sin embargo, en esa época había un consenso, diría yo, en las clases dirigentes, en las élites políticas, Ya. de que era indispensable el promover, el impulsar la educación pública desde el Estado, en el sentido de que no solo era una iniciativa de índole, digamos, cultural o formativa, sino que también política, Ya. en cuanto a que de esa manera se formaban ciudadanos, Ya. o sea, personas que entendieran cuáles eran los deberes y derechos de una vida republicana. Perfecto. Y ya usted había hablado de por qué se crea el Instituto Nacional, en fin, la Biblioteca Nacional, y todo lo que hizo en esos primeros años José Miguel Carrera. Don José ¿no? Miguel, sí. Asentando también las bases de la educación pública. Sí, sí. ¿Cómo sigue esto adelante, profesor, luego de entonces que queda al menos plasmado que el Estado debe velar por la educación? Correcto, preferentemente. claro. Exacto, exacto. Bueno, esto va a seguir avanzando, ¿no? Por un lado, el sistema educacional va a seguir ampliando, tanto del Estado como de los colegios particulares. En ese sentido, esta norma en ningún caso discrimina o excluye la educación particular, sino que Ya. son complementarias. Sin embargo, el Estado se hace cargo de estas. Y por otro lado, la educación particular, y en particular la educación religiosa, bueno, puede seguir, por supuesto, por su lado, ¿no? Ahora empieza el debate, ¿no? Rápidamente, de cómo seguir adelante con esta necesidad, ¿no? Y los debates son largos. No hemos cambiado tanto, ¿no? Sí. Por ejemplo, bajo el gobierno de Manuel Montt, que es un personero que se destaca mucho en el ámbito de la educación, él va
va a llevar adelante iniciativas muy importantes en dirección al fortalecimiento de la educación pública. En particular, el año 1860, cuando él ya va a dejar el gobierno, ¿no? Se promulga una ley que es la Ley General de Instrucción Primaria, el año 1860. Y esa ley podríamos decir que es el arranque del Estado docente en Chile. Mira, y siendo conservador, Manuel Montt, pero criado en la educación pública. Es que eso es, porque uno debe tener ojo en que los sectores conservadores, lo que ahora podríamos identificar como la derecha, ¿no? En aquella época no era homogénea, sino que había distintas tendencias y en particular dos muy distintivas. Una, que era un sector conservador católico, en un momento llamado ultramontano, más cercano a la Iglesia Católica y más cercano a la vieja, digamos, élite hacendal, por así decirlo, ¿no? Al campo. Los pelucones, ¿no? El peluconismo, el viejo peluconismo. Y por otro lado hay un sector conservador, podríamos decir más modernizante, más cercano al Estado, más lejano de la Iglesia Católica, si bien católicos también, pero no con esa cercanía política, ¿no? Y ahí el personero más destacado es Manuel Montt, ¿no? Y Manuel Montt, como tú bien decías, es un hijo de la educación pública. Él hace carrera funcionaria a través de distintos cargos en el Estado vinculados con la educación. Él va a ser profesor, luego inspector y luego rector del Instituto Nacional. Y de ahí va a pasar al gobierno, ¿no? En la época de Prieto, y él va a ser ahí, y luego en Bulnes sobre todo, va a ser ministro, ¿no? Va a ser ministro de Instrucción Pública y luego ministro del Interior. Entonces él va a ser una especie de carrera ascendente, ¿no? Desde el profe del instituto al presidente de la República. Entonces él tiene esa experiencia. Mira que hay fotos antiguas del Instituto Nacional. Sí, aquí de estado mira qué linda la biblioteca. Sí, sí. Esto es un poquito posterior, esto es como de 1900, como 50 años después. Sí. Entonces, en ese sentido, él representa a otro grupo dentro del sector conservador que va a entrar en conflicto con este más católico y que va a ser más refractario a la intervención del Estado, mientras que Manuel Montt la va a apoyar decididamente. Mira. Entonces, ahí va a haber conflictos. De hecho, esta ley de instrucción primaria de 1860 va a tener un debate que se va a arrastrar al menos una década. El primer proyecto de una ley de instrucción primaria lo va a presentar en 1850 Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? El educador argentino y político destacadísimo que trabajó para el gobierno de Bulnes y luego de Montt y fueron muy amigos. Está exiliado en Chile, Sarmiento. Claro, él huye de la dictadura de Rosa y va a estar en distintas épocas en Chile y su presencia y su actuación en Chile va a ser importantísima. Y sobre todo en el ámbito de la educación, él va a ser el que va a crear, o va a ser el director más bien de la primera escuela de preceptores que luego van a ser las escuelas normalistas y el pedagógico. Ahí está el señor Sarmiento con su buena calva, ¿no? Mire, Sarmiento, bello. Le debemos harto entonces a pensadores latinoamericanos. Absolutamente, en Chile, sí. Alberdi, Mitre, José Vicente López, muchos más que van a colaborar, ¿no? En este proyecto de la educación más pública. Adelante también. Exacto, ¿no? Sí, muy importantes, muy valiosos y vienen a renovar y estimular, ¿no? El ambiente cultural y político chileno. Entonces, el debate va a ser largo y va a ser arduo y va a ser duro, ¿no? Entre estas dos tendencias, pensemos que en esa época el sector conservador tenía la hegemonía en el poder político. Tenía al presidente que era conservador, los ministros evidentemente, y también el Congreso estaba dominado por una mayoría conservadora. Sin embargo, había estas pugnas al interior, en el seno de los grupos conservadores, que van a terminar después dividiéndolos. Profesor, y además aquí está el fenómeno del campo-ciudad también, ¿no? ¿Cómo afecta ese fenómeno de la migración campo-ciudad en esta discusión de la educación pública? Sí, tienes toda la razón, porque, por ejemplo, los argumentos que se empiezan a ventilar cuando se discuten estos proyectos de ley es que, bueno, lo que instaura esta ley de instrucción primaria en 1860 es que el Estado va a hacerse cargo de brindar educación pública gratuita para hombres y mujeres. En todas aquellas localidades que tengan más de 2.000 habitantes se debe instalar una escuela para varones y una escuela para niñas. Y los niños asisten de manera gratuita. Entonces vienen las discusiones de aquellos que no están de acuerdo con estas normas y dicen, por ejemplo, que en Chile en esa época la población era eminentemente rural y en consecuencia era muy dispersa. Y por ello, la instalación de estas escuelas iba a ser un despropósito y un mal gasto del presupuesto, ¿no? Los viejos argumentos, porque no había suficiente población estudiantil para asistir
a las escuelas por esta dispersión, ¿no? Entonces, se impide el impulso de la educación pública porque la educación pública es débil. Entonces, entra en una especie de círculo vicioso en que no se hace nada. Mire, esta foto es antigua, profesor. Habla de esta es una escuela pública en Talca. Ajá. Escuela Rural de Talca de señorita, ¿no? Claro. 1912, un poquito posterior. Claro, es posterior esto. Pero sí. es creación por esta ley, ¿no? Exacto, y parece que le están enseñando a las exacto. mujeres. Porque imagínate el machismo esa época, ¿no? Las mujeres haciendo una cosa, los hombres otra. Bueno, ahí hay una discusión en cuanto a la educación de las niñas, en qué tipo de educación se le va a dar. Pero Entonces, aquí parece que estuvieran claro. como tejiendo, ¿no? Estaban como con unas máquinas de cosas. Bueno, hay varias cosas, ¿no? Por un lado, esta idea de cuál es el rol de la mujer en la sociedad y se le vincula con las labores domésticas, ¿no? O con la crianza de los niños. Entonces, lo que se le enseña en estas escuelas tiene que ver con ese tipo de cosas. Economía doméstica, costura, cocina, etcétera, ¿no? Pero también va a haber una discusión de que tienen que aprender otras cosas y lo que ahí se enseña de todas maneras a varones y a chicas son las primeras letras, a leer y a escribir, y las operaciones matemáticas elementales. De entrada, alfabetización y formación básica. Sí. Estos ya son mayorcitos, pero de 1899, estos deben ser los profesores, me imagino. Tienen la de pinta, carpintería. sí. Buen bigote, ¿eh? No, es una escuela de carpintería, ya salen las escuelas técnicas también acá. Sí, ¿no? sí. Y claro, los hombres haciendo carpintería y las mujeres haciendo bordado Claro, y eso tejido. es, ¿no? El hombre maestreando, ¿no? Y la mujer cocinando. ¿Y cómo se divide, profesor, esta educación en estos primeros años, 1860 en adelante, al menos en esta ley? ¿Cómo queda dividida la educación primaria? ¿Cómo? Perfecto, claro. Bueno, esta ley financia, ordena, administra, ¿no? La educación primaria. O sea, sería más o menos hasta el sexto básico actual. Y la educación secundaria y superior queda fuera de esta ley, porque en esa época se considera de que eso solo es una educación a la cual ingresa la élite. Y por ello, bueno, tendría los recursos para costeársela, así que queda fuera. Primaria estamos hablando hasta lo que hoy sería sexto año. Exacto, menos, exacto. Básicamente alfabetización, eso es lo que se busca, ¿no? Y bueno, y en aquellos lugares en los cuales, y también se impulsa la educación para adultos, en este mismo esfuerzo alfabetizador. Claro, y pasarían, usted mismo lo dijo, casi 20 años para que recién se hablara entonces de una ley secundaria y una ley superior también, ¿no? Claro, claro. Y el tema también de la asistencia, porque una de las cuestiones que aquí se discutía era que debido a esta dispersión de la población rural chilena, los niños no iban a asistir a clases, o que también los padres no iban a querer enviarlos a la escuela porque desconfiaban o porque creían que era mejor que el niño se dedicara a ciertos trabajos antes de ir a la escuela, en particular en el campo, ¿no? Donde los chicos empiezan a colaborar en el trabajo desde muy pequeños, ¿no? ¿Quién va a trabajar en los campos si estos cabros se van a poner a estudiar? Entonces ahí vienen esas digamos, predicciones catastróficas de que la educación pública va a provocar, digamos, un dislocamiento social al interior de las familias y, por supuesto, la idea que luego se va a retomar con fuerza de que las decisiones en cuanto a la educación de los niños corresponden a los padres y no al Estado. Entonces, lo que va a ocurrir acá es que no va a haber ningún instrumento, ningún funcionario, ninguna medida que vele y garantice la asistencia de los niños a la escuela. Está puesto ahí que vayan y es gratis, pero de que puedan ir los niños, de que alguien vea que los haga y de cierto modo los empuje a ir, de eso no va a haber nada y eso va a ser algo que va a quedar pendiente hasta más adelante. Sí me llama la atención, profesor, viendo la historia de Chile, que en 1879, o sea, cuando estábamos entrando en la guerra con Perú y Bolivia, se estaba dando la enseñanza secundaria. Claro. O sea, se podía comer y mascar chicle a la vez, ¿no? Exacto. Es que estas son las discusiones. Sí. Es que ahí se requiere habilidad política. Por ejemplo, lo que hizo Manuel Montt cuando desde 1850 se empieza a discutir esta ley de instrucción primaria, ¿no? Ley General de Instrucción Primaria. Bueno, quienes se oponían a la ley con los argumentos que estamos aquí hablando decían que había pocas escuelas, de que los niños no asistían, de que era de mala calidad, de que no iba a ver qué pasaba aquí. Entonces, mientras esta ley se discutía, ¿qué hacía el gobierno? Metía más plata en educación, le ponía más presupuesto, se creaban más escuelas, se mejoraban los sueldos de los maestros y se creaban visitadores que iban a las escuelas para ver que efectivamente se cumpliera la ley y de que los niños asistieran a la escuela. Perfecto. De esa manera, cuando pasa la década de la discusión esta y se llega a 1860 y los opositores a la ley dicen, bueno, es que falta esto, Manuel Montt dice, no, acá está.
Mira, Manuel Montt, ¿ah? Claro. Mira. No, si Manuel Montt, una de las cuestiones más destacadas en su gobierno, además del tema de la justicia, ¿no?, de los tribunales, era la educación, sin duda. Y en ese sentido, la enorme cantidad de escuelas que se crean bajo su gobierno. Claro, usted dice que hay un sector conservador al cual pertenecía Montt, que se enfrentó con él, precisamente por esto. Y ahí, a eso se llama ya la cuestión más ideológica frente a lo que es la libertad, por ejemplo, de enseñanza. Claro, porque resulta que estos sectores más conservadores, hay un doble motivo, diría yo, que empieza a surgir con más fuerza acá y donde esta élite, que hasta el momento había estado bien de acuerdo en la importancia de impulsar la educación pública para la formación de los ciudadanos, empieza a tener discusiones, ¿no? Y la élite conservadora más católica ve dos cuestiones que la alarman, ¿no?, en este aumento de la presencia del Estado en la educación. Por un lado, de que le aparece como una amenaza a la educación particular, ¿no? Porque no solo el Estado tendría, digamos, como estas ventajas por sobre la educación particular de todo el aparato estatal y gubernativo, o sea, una especie de competencia desleal, sino que además la educación particular en buena medida es una educación religiosa, ¿no? Y empiezan a ver cómo el Estado empieza, en cierto modo, a ir en tendencias más laicas. Entonces empieza esa, digamos, desconfianza del Estado en cuanto a un leviatán, ¿no?, que se lo va a devorar todo, y de que ya no está garantizando la enseñanza de la religión en las escuelas. Entonces empieza a haber esta separación. De hecho, piensa que en esa misma época, hacia finales de la década del 50, durante el gobierno de Manuel Montt, ocurre ese famoso y grotesco incidente de la cuestión del sacristán, ¿no?, que separa, claro, a los montbaristas o nacionales de los conservadores ultramontanos, a partir de un incidente absurdo que hace que todas estas tensiones afloren, ¿no? Y la educación es un ámbito fundamental porque ahí se da una especie de lucha cultural, ¿no?, cultural y política. Y aquí viene también, a propósito de luchas culturales y políticas, la gran batalla entre Barros Arana y Abdón Cifuentes. Ah, claro. Sí. Ahí tenemos a don Diego Barros Arana. Ahí, ¿no?, con su redonda calva. Y Abdón Cifuentes... Y ahí está más jovencito, ¿no? No, él es más jovencito que Abdón Cifuentes, tiene uno así como... Tiene esos mostachos... Él es Abdón Cifuentes, como Grau, ¿no? Esa es como la moda media alemana de la época, era sin pera, ¿no? Y estos son dos acorazados, ahí todos de dos más viejos. Exacto, son dos acorazados, uno de Bismarck y el Hood. Claro, uno liberal y el otro conservador. Exacto, dos señeras figuras del mundo liberal y el mundo conservador del siglo XIX. Diego Barros Arana, historiador gigante, rector del Instituto Nacional, de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile y luego de la Universidad de Chile, y Abdón Cifuentes, uno de los fundadores de la Universidad Católica. Entonces, efectivamente, es un choque de trenes, ¿no? Y bueno, ahí lo que pasa es que el año 1871 llega al gobierno el primer presidente liberal de nuestra historia, si nos saltamos a Freire y Pinto, que son como otra cosa. Pero la llegada en 1871 de Federico Errázuriz Zañartu a la presidencia pone término a los gobiernos conservadores y empieza el ciclo liberal, ¿no?, que se va a alargar hasta Balmaceda. Y resulta que Errázuriz llega al poder en alianza con los conservadores, la famosa fusión liberal-conservadora, que es este hijo muy extraño, ¿no?, de la cuestión del sacristán, ¿no?, una cosa que nadie entendía. Entonces, como es esta fusión liberal-conservadora, evidentemente se van a incluir a miembros del Partido Conservador en el gobierno. Y en el caso particular en el gabinete, y más particular en el Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública. Y ahí nombran a Abdón Cifuentes. Entonces tenemos a Abdón Cifuentes de ministro de Educación y a Diego Barros Arana, rector del Instituto Nacional. Que era en esa época un puesto importantísimo. Fundamental, gigante. De la nación, ¿no? Exacto, del Nacional. Así es. De hecho, el Instituto Nacional, además de, digamos, su papel de formar a sus alumnos, tenía un rol de superintendencia en la educación primaria y secundaria de la época. ¿No? Le tomaba examen a otros colegios. Exacto, entonces, a los particulares. Mira. A los particulares. Entonces, este nombramiento es evidentemente el anuncio de una catástrofe, ¿no? Estos se van a agarrar. Y así fue, ¿no? Resulta que Diego Barros Arana llega al Instituto Nacional y empieza a llevar adelante una serie de reformas. Reformas en el currículum, reformas en la convivencia, en cómo se administra la disciplina, en las lecturas, en la asistencia o no a misas. Por ejemplo, él instaura que aquellos que quieran asistir a misa que lo hagan y aquellos que no lo hagan. Eso es revolucionario. No, Abdón Cifuentes se revolvía en su sillón ministerial, ¿no? Y los sectores conservadores en particular. Entonces,
se piensa que Abdón Cifuentes quiere sacar a Diego Barros Arana del Instituto Nacional, él como ministro. Pero resulta que el presidente de la República se había comprometido solemnemente que él no iba a echar a Diego Barros Arana aunque lo mataran, ¿no? O sea, Errázuriz tenía clara esa... Es que Errázuriz tenía una cintura. La cintura. Pero así, pero como la tongolele. Entonces, él está ahí se nos cayó el carnero, profesor, con la tongolele. Una cintura como Shakira, entonces. Bueno, claro, así como de hips, ¿no? Hay una canción que se llama algo así. Como Dua Lipa. Como Dua Lipa, ok, como Dua Lipa, que hay una cintura como Dua Lipa. Entonces ahí estaba Errázuriz entre estos dos acorazados, ¿no? Haciendo fintas. Claro. Y bueno... ahí está haciendo Errázuriz, pues mire. Ahí está él. Ya, entonces ahí a lo Messi... Exacto, navegando entre estos dos. Entonces un poco los deja hacer, ¿no? Ya. ¿Y qué hace Abdón? Le empieza... hace lo posible por sacar a Barros Arana del instituto, pero no puede porque es una decisión presidencial. Entonces, según informaciones, bueno, del mismo Barros Arana, parte interesada, le empiezan a hacer la cama, ¿no? Empiezan a crearle problemas al interior del instituto, le meten funcionarios que entorpecen su labor, inspectores que soliviantan a la muchachada para que le hagan protestas. Ah, lo que hicieron. Mal, esto es el año 1872. Y le hacen la vida imposible y se le empieza a cuestionar a él no su rol como educador o podríamos decir como intelectual, que era de gran prestigio, sino que como un eficiente director de la institución, o sea, la gestión, ¿no? Que no era capaz de controlar a los cabros, que todo esto era un desorden, ¿no? Ese tipo de cuestiones. No sé si te resuena ahora en relación al instituto, ¿no? Los broles blancos y un despelote, claro, protestas, además que en esa época el instituto tenía muchos niños que vivían, ¿no? Era con pupilaje. Entonces, en las noches, los despelotes, ¿no? Sí. Claro. Y bueno, y el instituto es intervenido y se nombra un administrador. Como que hay dos directores, uno académico y uno administrativo. El académico sigue siendo Diego Barros Arana y el administrativo es otro sujeto. Entonces le empiezan a restar poder a Diego Barros Arana por abajo. Y esto obliga finalmente a que Diego Barros Arana, al verse sin atribuciones, renuncie. Nadie lo echa, lo hacen renunciar, ¿no? Además hay dos cuestiones. En el verano del 72, como ministro, Abdón Cifuentes lanza 2 decretos ministeriales. Se salta al Congreso, ¿no? Defendiendo lo que se llamaba la libertad de enseñanza. Primero, que los colegios particulares, a partir de este decreto, ya no van a rendir exámenes ante el Estado, en particular ante el Instituto Nacional, cuyo director o rector era Diego Barros Arana. Y lo otro, 2 semanas después, es que los muchachos de los estudiantes de los colegios particulares pueden rendir ramos sueltos, sin hacer el currículum completo de cada año, ¿no? Esto, ¿qué hace? Bueno, facilita la autonomía de los colegios particulares, que en su gran mayoría eran católicos, y le resta potestad a las instituciones del Estado para velar por aquello que es lo que había instaurado ya Manuel Montt en 1860 en cuanto a crear un sistema de educación pública que no solo da clases, sino que administra, ¿no? Y dirige para dónde vamos. Bueno, esto va en contra de eso y Diego Barros Arana va a ser un frontal opositor a estas medidas, en particular los famosos exámenes libres, ¿ya? ¿Qué pasa con esto? Se empiezan a descubrir chanchullos. La corrupción. Efectivamente, se descubren colegios particulares religiosos en los cuales se compran y venden los exámenes. Se descubre un tal colegio La Purísima, miren el nombre que tenía, La Purísima, en el cual los exámenes se rendían y no había ningún examinador, ¿no? Entonces, o sea, prácticamente regalaban los... Exacto. O quizás que hacían, quizás en cierto modo se traficaban, ¿no? Entonces es un desorden completo en el cual se ve cómo el interés económico está primando por sobre la formación de los estudiantes, ¿no? Entonces esto va a crear un escándalo gigantesco y más encima estudiantes del Instituto Nacional, solidarizando con el rector Diego Barros Arana ya renunciado, van a hacer una manifestación frente al domicilio de Abdón Cifuentes. Una funa. Lo funan a Abdón Cifuentes y van niños, ¿no? Cabros chicos, jóvenes, estudiantes internacionales y algunos políticos liberales. Y bueno,
La funa va a ser muy ingrata para Abdón Cifuentes, lo van a ir a incordiar a su casa, ¿no? Eso es bastante violento. Sin embargo, va a haber una intervención policial en la cual la policía, como acostumbrada en aquellas épocas, va a cargar a caballo sobre los manifestantes. Qué bueno, ¿no? que también ha cambiado todo eso. Claro, bueno, ya no hay tanto caballo, digamos. Muchos niños, dice. Sí, y pegan sablazos. Y se van niños muy maltratados. Y esto va a ser un escándalo gigantesco, ¿no? De lo cual Abdón Cifuentes no es el responsable directo, pero sí es parte de todo este embrollo y que lo ha ido provocando por todas estas medidas, ¿no? y esta controversia. Ahí Errázuriz dijo, parece que va a tener que hacer otra finta. O sea, no, Errázuriz se sigue haciendo el loco. ¿Qué hace? En el Congreso se levanta una acusación constitucional contra el ministro por estos hechos, ¿no? Y por todo lo acumulado después, estos decretos que van a generar estas irregularidades y estos focos de corrupción, ¿no? La presión y la expulsión de Diego Barros Arana del instituto, que es una persona muy prestigiosa, y en particular estos escándalos. Debido a esta acusación constitucional en el Congreso, finalmente Abdón Cifuentes va a renunciar al ministerio. La renuncia al ministerio va a acabar con el último miembro conservador en el gobierno de Federico Errázuriz, lo que va a significar el fin de la fusión liberal conservadora. O sea, va a tener efectos políticos gigantescos. Porque el año 1873 se acaba esa fusión y de ahí en adelante comienza la hegemonía liberal completa. Y eso va a permitir que a partir del 73 en adelante, con Errázuriz, con Aníbal Pinto, Domingo Santamaría y todos los presidentes liberales que vienen adelante, se lleven a cabo una serie de reformas políticas de la mayor importancia. Y entre esas, la Ley de Educación Secundaria y Superior de 1879. Mire todo lo que deja, ¿no? No, fue muy importante. Ya. Y posteriormente Abdón Cifuentes haría la Universidad Católica, ¿no? Exacto. 1888. Claro, lo que pasa es que en el gobierno de Santa María, digamos esta seguidilla liberal, como bien sabemos, en el año 1883-84 se promulgan las famosas leyes laicas, ¿no? Donde el Estado se hace cargo de una serie de funciones que antes las tenía la Iglesia Católica, ¿no? En la vida cotidiana de las personas, el nacimiento, la muerte y el matrimonio, ni más ni menos. Entonces ahí se va a ver que el Estado efectivamente se está alejando de la Iglesia Católica y ya no garantiza que resguarde la formación católica. En consecuencia, se requieren instituciones que la preserven. Y el 88 se funda la Universidad Católica de Chile. Perfecto. La PUC. Oiga, profesor, sin embargo, surgen voces incluso liberales, ¿no? Como Enrique Maquíver, poniendo luces amarillas sobre lo que está haciendo la educación pública chilena, ¿no? La falta, por ejemplo, de alumnos, alumnas dentro de las salas de clase. Esto también en esta misma época, ¿no? Claro. Es que esa va a ser una discusión que tiene que ver con que se llevan adelante estas iniciativas legales, ¿no? Y se crea cierta infraestructura, pero es insuficiente. Y en particular tiene que ver con que la ley de 1860 de ninguna manera obliga o ni siquiera facilita la asistencia de los niños a la escuela. Se crean las condiciones, pero de ahí que vayan o no, es cosa de los padres. Y eso genera que haya gran inasistencia. Veamos lo que dijo en realidad. Vamos. Enrique Maquíver al respecto. Mire. Dijo este gran, se puede decir, gran pensador, ¿no? Liberal Enrique Maquíver, él lo dijo el 1 de agosto de 1900. Hace poco daba alguien cuenta de otro hecho curioso que se presenta en Chile. El número de escuelas ha aumentado, pero a medida que las escuelas aumentan, la población escolar disminuye. Por desgracia, ni la superioridad técnica de los maestros, ni la mejoría de los métodos modifican la significación del dato relativo a la matrícula escolar hasta el punto de que fuera posible sostener que adelantamos, que la ilustración cunde, que la ignorancia se va. Claro, mira la dicotomía que eso tiene que ver con la asistencia de los niños, que va a ser la discusión que se va a generar más adelante. Bueno, ¿qué pasa con los padres, con las familias? ¿El Estado debe intervenir en que los niños vayan a la escuela o no? Y tiene que ver no era obligatorio entonces. No era obligatorio, no era obligatorio y tampoco había ninguna instancia que, en cierto modo, impulsara, favoreciera, o si se quiere obligar, en fin, ahí está la discusión, a que los niños asistieran. Entonces quedaba ahí al arbitrio de los padres, en consecuencia, los chicos no iban, ¿no? Claro, porque un padre, me imagino, decía, pucha, si mando a mi hijo al colegio, no me ayuda en la fábrica, no me ayuda en el campo. En particular las labores agrícolas, donde los niños empiezan a colaborar desde muy chiquitos, ¿no? Son parte ahí de la economía familiar.
O sea, interesante entonces lo que dice Maquiavelo, esto, porque que sacamos con tener escuelas si los niños no van a... Es otra discusión más profunda. Claro, es parte de lo mismo, que son distintos argumentos que empiezan a circular alrededor de la educación pública. ¿Cómo lo hacemos para que esto efectivamente funcione? Es súper interesante Enrique Maquiavelo porque él es un pensador, por así decirlo, del desencanto ya del siglo XX, ¿no? Él es el que dice la famosa frase, parece que ya no somos tan felices, ¿no? En relación a todos estos avances que ha tenido Chile a lo largo del siglo XIX, las victorias militares en la Guerra del Pacífico, si bien entramos en el siglo XX, y hay una serie de falencias y sobre todo en el mundo popular, ¿no? De índole social. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Y por supuesto la educación popular es uno de los más importantes, entonces por eso aparecen esos debates. Hay un frente que estamos hablando, ¿no? Que es la educación popular, como usted dice, profesor, y la necesidad entonces que sea obligatoria o al menos se comienza a poner en la palestra la necesidad de que los niños vayan a clase, ¿no? Claro. Pero por otro lado también está, y lo decíamos recién, la educación superior. Correcto. La educación secundaria que a partir de 1879 también se comienza a empujar y de manera gratuita. Sí, eso es impresionante porque en la Ley General de Instrucción Primaria, como vemos, era primaria y se consideraba que la enseñanza secundaria, y para qué decir la superior o universitaria, era un asunto ya de opción de las élites. En consecuencia no había por qué financiarla. Pero resulta que las sociedades van modificándose, ¿no? Y aquello que en una época era suficiente, luego ya no lo es. Porque el nivel de escolaridad primaria empieza a aumentar y el número de aquellos que quieren o acceden a la educación secundaria también aumenta, y también, por supuesto, los que ingresan a la educación superior. Pensemos que luego de la salida de don Cifuentes del ministerio, se va a nombrar como ministro de de Educación o de Instrucción Pública a Miguel Luis Amunátegui, que es un liberal. O sea, otros se fueron al otro lado. Claro, es que Errázuriz quedó de manos libres, ¿no? Si se fueron los conservadores, y démosle, ¿no? Amunátegui, la mujer, es más liberal que Barbarana. No, pero es terrible de liberal. Es más liberal que nosotros. No, claro, no, le hicieron un loquillo. No, y él promulga el famosísimo decreto Amunátegui, que permite la entrada de las mujeres a la educación superior, a la universidad, y ahí somos pioneros en el continente de eso. Entonces, en ese sentido, se ve que la educación superior ya no es una cuestión de élite, sino que está queriendo acceder a ella mucha gente, ¿no? Mucha gente. Amunátegui con su buena peinada. Sí, así. Como mire, él fue el como Javier Bardem. Tenían buenas pintas todos los viejos. En la Casa Central de la Universidad de Chile, aquí en la Alameda, si uno se para al frente, a la mano izquierda, cerca donde está la librería universitaria, hay un monumento a Miguel Luis Amunátegui y Gregorio Víctor Amunátegui, los dos arriba de su monumento, sentado. Miguel sentado y Gregorio paradito al lado, ¿verdad? A la Montvaras. Ahí está el parcito, claro. Sí. Al lado ahí. Así que si uno pasa por ahí, tiene que hacer un saludo reverente a estos grandes próceres del liberalismo y en particular de la cultura y la educación. O sea, un sujeto que se atreve desde el ministerio a lanzar un decreto que permita que las mujeres entren a la universidad siendo pioneros continentales, es algo que nos debe enorgullecer, ¿no? Y entonces lo que hace Amunátegui en esos pocos años que le quedaban al gobierno es importante, ¿no? Es fundamental. Entonces, se ve que la educación superior y secundaria ahora ya es una necesidad social. No es una cosa rara de algunos loquillos que quieren hacer esta cuestión de formarse más, ¿no? Sino que es algo más importante, y en particular también con el surgimiento de las clases medias, que ya para esa época son un segmento de la población de gran relevancia y que ven en la educación un medio de ascenso social. Ahí está por la ley, profesor, 9 de enero de 1879, documento original de la ley, un mes antes de la Guerra del Pacífico. Exacto. Y aquí nadie dijo va a faltar plata para ponerla en marcha. Es que esto es extraordinario porque estábamos a punto de entrar en la guerra, y estamos entrando en la guerra en un momento de severísima crisis económica mundial. Y que en el caso chileno nos ha afectado de manera muy dura. Y en Perú y Bolivia lo mismo, bueno, en todo el continente. Pero nosotros todavía no éramos dueños del salitre. No, nada, no había ni un peso. Y había una crisis en la minería del cobre y de la plata. No había lucas, la agricultura estaba en una situación muy compleja. Se habían perdido mercados de exportación de trigo, que era un commodity de la época, digamos. Entonces era una crisis severísima, y en esas condiciones tan desfavorables, se promulga una ley de instrucción secundaria y superior, porque la de Montt no había tomado en cuenta, ¿no?, esos segmentos de la educación, y donde se establece que va a ser función del Estado el proporcionar la educación secundaria y superior gratuita. Eso es importante, profesora, porque se veía la educación como una inversión. Exacto. Como una inversión en la gente. Exacto. Sí.
O sea, la formación de lo que ahora se denomina capital humano, ¿no? El capital humano. Y que en esa época se llamaba la ilustración del pueblo. Es fundamental para el desarrollo de la nación y sobre todo para la cohesión social y para la noción de la ciudadanía en un Estado republicano. Entonces, claro, repitamos esa fecha porque es en enero del 79, o sea, Sí. estamos hablando de un país muy pobre, Chile. Sí. Un país que llegaba por el norte de lo que podría ser Atacama, más o Claro, menos, hasta más o menos Chañaral. hasta por ahí. Chañaral, Sí, sí. y al sur teníamos todavía el conflicto mapuche, así que la frontera estaba prácticamente Exacto. pasadito Talca. Se pegaba un hasta el río salto a Biobío, ¿no? Valdivia y Magallanes, ¿sí? O sea, era un país pobre que aún así estaba pensando en la gratuidad para la... Exacto. educación. Y esta ley deja de regir el año 1981, 101 años después, gracias al general Pinochet. O sea, esto termina con la dictadura de 1981. Exacto. En la gratuidad de la educación superior. Ahí se acaba, con la reforma educacional que crea las universidades privadas y que instaura el pago, ¿no? En la educación superior, en particular lo que era la Universidad de Chile, porque lo que se considera en la ley de 1879 es la Universidad de Chile porque es la única universidad que existía. La Católica se va a fundar 10 años después y es una universidad privada, ¿no? Con vocación pública y todo lo que se quiera, pero una universidad privada. De hecho, cuando es pontificia depende del Vaticano, es fundada por el arzobispado, ¿no? Entonces ahí la presencia de la Iglesia es clarísima. Entonces, claro, lo que se instaura es eso, y eso se acaba el 81. Entonces, cuando ahora se discute en relación al gasto, ¿no? En educación pública, a la gratuidad en la universidad y que es un dispendio, y que sería una locura y que es algo extravagante, insensato, una anomalía, bueno, yo diría que la anomalía es la otra, porque nuestra historia y nuestra tradición educacional es la educación gratuita, desde antes del inicio de la Guerra del Pacífico hasta 1981. O sea, 100 años. Exacto. Prácticamente. O sea, lo raro es lo que ocurre ahora. Increíble, profesora. Usted sabe que, bueno, imagínese todo lo que nos brindó en esos 100 años la educación pública. Sí, no, Todo lo que nos brindó, fantástico. premios Nobel entre medio, ¿no? Sí. O sea, pensemos el caso de Pablo Neruda, ¿no? O de don Neftalí Reyes, ¿no? Hijo de un ferroviario de la zona de Temuco, digamos de una clase media humilde y que se viene a estudiar a Santiago, a la Universidad de Chile, literatura francesa. Imagínese. ¿Usted cree que en la actualidad alguien le financiaría mediante una beca a un chico de las cercanías de Temuco para que venga a estudiar literatura francesa? ¿Se consideraría eso una inversión? Probablemente no. Sin embargo, sí lo fue, porque vemos que luego se convirtió en un premio Nobel y una de las figuras más importantes a nivel mundial de Chile. Deje ponerle otro ejemplo, profesor, de lo que nos ha dado la educación pública, porque la educación pública eran puntos de encuentro sociales, Sí. de integración social. Efectivamente, sí. Eso era la educación pública Sí, antes. sí. Sin educación pública no hubiésemos tenido los jaivas, por ejemplo, que vienen del liceo Guillermo Rivera Ajá. de Viña del Mar. Correcto. Que está hasta el día de hoy, por supuesto, Sí. más que centenario del liceo. Y los jaivas, que ahí los tenemos, eran de distintas condiciones sociales y se encontraron en el Guillermo Rivera. Los tres hermanos Parra eran de clase media, y el Gator Quinta era hijo de obrero, Ajá. y Mario Muti era hijo de un oficial de la Armada. Claro. Si hubiese existido la educación subvencionada, cada uno hubiese estado en un colegio distinto. Los hermanos Claro. Parra por un lado, Sí, Gato sí. Quinta por otro, Sí. y Mario Mutis por otro. En ese sentido hay un argumento que se levanta mucho y que se levantó en el momento de estas mismas discusiones, ¿no? De estas leyes, y que se va a repetir después con la ley de instrucción primaria obligatoria, es que dicen que, bueno, que la educación secundaria en su momento y luego la superior era un asunto de gente con dinero, en consecuencia, ¿por qué el Estado iba a gastar plata en aquellos, ¿no? Sí. Pero resulta que cuando la educación pública es gratuita para todos, ocurren fenómenos como el que tú estás describiendo de integración social. Exacto. Y en el liceo o en la escuela del barrio van todos, ¿no? Van todos, los ricos, los pobres, las clases medias, y ahí se encuentran. Y eso permite esto, y es lo que en el caso chileno hizo por largo tiempo el liceo, ¿no? Hay un libro muy interesante de Sol Serrano sobre la historia del liceo en Chile, y donde además del tema educacional se refiere con mucha fuerza a la integración social que generaba el liceo. Sí, me acuerdo siempre, profesor, una entrevista que le hice a Ennio Vivaldi, en ese momento rector de la Universidad de Chile, médico de profesión, Ennio Vivaldi, y el rector me decía que él había estudiado gratis en la Universidad de Chile. Por lo tanto, decía, los médicos de mi generación y poco más salían endeudados con la sociedad que les había pagado los estudios. Así es. Y hoy día, dice, los médicos salen endeudados con los bancos, ¿no? Y hay todo, y hay toda una profundidad ideológica en eso también. Así es. De hecho, era muy común
que estos médicos formados en la educación pública trabajaran, por ejemplo, en sus consultas privadas, pero además trabajaran en la medicina pública, en hospitales públicos, de manera gratuita, de manera de devolver esto que la sociedad les había entregado. Oiga, también en agosto, profesor, pero en 1920 finalmente entonces se decreta la obligatoriedad, ¿no? La ley primaria obligatoria. ¿En qué consistía esa ley? La ley de instrucción primaria obligatoria. LIPO. Y la boca te queda ahí mismo. La LIPO. La LIPO. Yo con eso me acuerdo, es la LIPO. Sí. Bueno, esta ley viene a continuar lo que había quedado pendiente de la ley de Manuel Montt de 1860, ¿no? Ya. Ojo, quien es el ministro de Instrucción Pública para la promulgación de la ley de instrucción primaria de 1860 es Rafael Sotomayor. Ah, mira. El mismo que luego va a ser ministro de Guerra en la Guerra del Pacífico. Él, ¿no? Mira. Está en todas. Ya. Bueno, la ley de instrucción primaria obligatoria es lo que había quedado pendiente de cómo hacemos para que los niños asistan, ¿no? El comentario McKeever, en fin. Entonces se decía, bueno, había distintas opciones. Una decían, por ejemplo, Sarmiento, de que a los niños de algún modo, o a los padres, perdón, se les diera algún premio porque asistieran, ¿no? Yeah. Otros decían que debía ser más compulsiva y que se los obligara, ¿no? Ahí estaba, por ejemplo, ese loquillo de Miguel Luis Amunátegui, ¿no? Nuevamente, claro, ese loquillo. Y esta ley se empieza a discutir ya como del año 1900, cuando está hablando McKeever, ¿no? Y se promulga el 20, o sea, son 20 años de discusión. Y hasta hoy es obligatoria. Sí. Y hasta hoy es obligatoria. Los padres tienen que mandar, o los apoderados, no sé, a su hijo. Claro, los tutores quienes estén a cargo. Y es bien interesante porque, por ejemplo, se crean ciertas herramientas compulsivas, ¿no? Se dice que los estudiantes, niñas y niños, ¿no? Además de un aumento del número de escuelas y una serie de medidas que permiten que esto se aplique, efectivamente, deben asistir al menos a 4 años de formación básica, ¿no? Y esos 4 años de formación los pueden rendir a cualquier edad, no tienen que entrar a los 5 o 6 años. Perfecto. Incluso esto puede seguir funcionando hasta los 16 años. ¿Por qué? Porque si a los 16 años un niño entra a trabajar, o un adolescente a esta altura, a algún empleo, el que sea, se debe verificar de que haya cumplido con esa escolaridad, o si no, no puede trabajar. ¿No? Ahí está la obligatoriedad. Entonces, por ahí está. Y por otro lado, los padres, apoderados o tutores también están obligados. En cuanto a que si los niños no asisten a la escuela y va a haber juntas escolares en las distintas localidades que van a velar por ese cumplimiento, entre otras cosas, y ven que un niño no va, bueno, se amonesta a los padres. Perfecto. Si después de la amonestación no asiste, se le aplican multas o prisiones y te puedes ir preso 10 días o presidio menor en su grado mínimo por no llevar el niño al colegio. Entonces la cuestión era seria, ¿no? Si no lleváis al cabro chico, te vais de multa o de canazo. Entonces, así nomás. Y esa es la ley de instrucción primaria obligatoria. Lo bueno de estas conversaciones con la historia que tenemos acá, ¿no? Para entender nuestro presente, que hay muchas cosas en boga todavía. Sí. Y ciertas miradas, ¿no? Conservadoras que hoy dicen que siguen vigentes, ¿no? Sí, de esto no se puede hacer, de que no hay plata para esto, de que el Estado se está metiendo. Exacto. En esa época, parlamentarios conservadores no estaban de acuerdo con esto. Efectivamente. De que hubiese educación, de que hubiese ley de instrucción primaria obligatoria. Claro, 20 años de debate. 20 años de debate. Pero miren los argumentos, profesor. Mira, a ver, vamos. Este es el diputado Manuel Salas Lavaqui. En una sesión que está reproducida por el Mercurio, también en agosto, profesor, de 1905. ¿Qué decía este señor Salas Lavaqui? ¿De qué sirve en tales condiciones lo que el Estado gasta en la instrucción popular si ya ningún fruto puede dar, dice? Desde que a su enseñanza se opone el ejemplo corruptor. ¿A qué vienen los conocimientos en higiene que se trata de vulgarizar si se obliga a las personas a vivir aglomeradas sin distinción de sexo ni edades en habitaciones estrechas, infectas y oscuras? A solo hacer más dura la situación presente, para que tienen mejor aptitud de renegar contra la sociedad, para que germinen las malas posiciones, las huelgas, el anarquismo. O sea, en el fondo está diciendo, ¿para qué vamos a meterle el bicho del pensamiento a estos cabros? Y ¿Para qué los vamos a educar? Porque se van a dar cuenta de su miseria y se van a poner levantiscos, ¿no? Ese es el argumento que está dando este caballero. Mejor tenerlos así en la oscuridad, en el oscurantismo, que no se den cuenta de lo que están sufriendo. No, este es un giro absoluto de lo que era el consenso
de la élite en el siglo XIX en cuanto a que la educación era fundamental para el desarrollo de la República y para la cohesión social. A estas alturas tenemos a personajes que están diciendo que eso es contrario a la cohesión social. Lo que dice este señor Salas Lavaqui, ¿eh? Sí, sí. Tenemos un senador también. Hay varios. Del conservador. Sí, y varios. sí. Rescatamos alguno, profesor. Ajá. Mire. Vamos. El senador Ventura Blanco, ¿no? También en la Cámara del Senado, en el 1902. Dice, pero ¿de qué conviene que todo niño reciba la instrucción suficiente y sea educado como corresponde? Arrancar la consecuencia forzosa e ineludiblemente que todo niño de ir a la escuela no me parece lógico, ni siquiera razonable, dice él. Esto no se armoniza con el derecho que tiene todo padre de familia de proveer como mejor lo entienda a la educación de sus hijos, mandarlos ni lo cree conveniente a la escuela pública. De este derecho no puede arrancarse la tuición que pretende dar el Estado sobre esos niños, sobre esos padres de familia, ni sobre esos ciudadanos. Claro, aquí está este caballo diciendo que el Estado, si un padre no quiere mandar a un hijo, no tiene por qué el Estado obligarlo. Sí, los argumentos yo diría que giran en 3 tópicos. Uno es esta imposición dictatorial del Estado al interior de las familias al obligar a que manden a los niños a la escuela. Eso no debe ser tolerado porque es cuestión de los padres, ¿no? Ese es el primer argumento. El otro, las lucas, ¿no? Falta dinero para poder implementar estas cuestiones. Y lo otro, la ineptitud, la ineficiencia del sistema. Pero es bien curioso porque son argumentos circulares, ¿no? Claro. Porque, bueno, si es que no hay recursos, se le da más recursos. Si hay problemas, bueno, se resuelven los problemas, ¿no? Si es que los padres no están llevando a los niños a la escuela, a pesar de que están todas estas condiciones para que ellos asisten, bueno, el Estado tiene ahí la potestad de una manera compulsiva, buscar el bien común, que es lo mismo que hacen todas las leyes. Y lo que hacen las leyes es limitar la libertad individual por el bien común del colectivo. Uno no pasa las luces rojas porque le da puntada, porque sabe que va a pasar otro sujeto y se puede producir un choque. De eso se trata un acuerdo social, ¿no? Exacto. De fijar ciertos límites. Y el argumento de la libertad también es muy enarbolado Exacto, en contra de eso, ¿no? Exacto. Veamos la última, ¿no? Que Vamos, tiene que ver con lo que tú estás vamos hablando, con otra. profesor. Mira. Y esto lo dice el senador Carlos Walker Martínez. ¿Ah? No solo faltan escuelas, sino que su distribución es inconveniente, agrupadas en lugares estrechos donde no son necesarias y en sitios apartados donde no tienen acceso sino muy pocos niños, con locales en algunas ocasiones deteriorados y malsanos en otras, y aún así siempre se llenan y son insuficientes para el número de aspirantes a sentarse en sus bancos. Yo afirmo, en conclusión, que ni el Estado tiene los elementos para plantar la educación obligatoria, ni el pueblo ofrece la resistencia que se invoca para justificar esta ley, decía Walker Martínez. Sí, es bien interesante cómo los argumentos van girando, porque en las discusiones anteriores se decía que el impulso a la educación pública y la creación de escuelas era innecesario porque los padres no querían mandar a los niños al colegio, ¿no? Y resulta que acá están diciendo que sí quieren enviarlos con los mismos objetivos, ¿no? Lo que se vio en estudios muy interesantes en relación al mundo popular y los padres es que ellos efectivamente querían mandar a sus niños a la escuela, ¿no? Pero lo que les interesaba en ese momento, estamos hablando del fin del siglo XIX, era que ellos aprendieran lo más elemental, que eran las primeras letras, a leer y escribir y las operaciones aritméticas elementales, ¿no? Bueno, por suerte se llega a aprobar esto y así lo contaba el diario La Nación, profesor, en agosto de 1920. La ley de instrucción primaria obligatoria entonces se sancionaba ayer por el Consejo de Estado y todo el país se preparan para grandes fiestas para celebrar la promulgación de la ley, las gestiones del comité ante el ministro de Instrucción y ante las comisiones de la Cámara, nota que rescatamos del diario La Nación, ¿no? Perfecto, así chiquitita, claro. Pero la contaba ahí. Claro, sí, eso se hace bajo el gobierno de Juan Luis Sanfuentes, el último gobierno del régimen parlamentario, un liberal demócrata, y gran impulsor de ahí también va a ser un político liberal que es Pedro Banen, ¿no? Yo diría que ellos son como los que llevan adelante y bueno, finalmente Sanfuentes firma, ¿no? Mucha gente a rescatar ahí, ¿no? Es súper importante esa ley, es fundamental, es importantísima, sí. Valentín Letelier, Lastarre, en fin, es una enorme cadena de personajes de la mayor importancia que promovieron la educación pública y permitieron el florecimiento, yo diría, de la nación a través de la cultura. Vaya este homenaje, profesor, para todas esas personas, ¿no? Sí, que absolutamente. Iluminaron este país con esta campanada en honor a esos pensadores que dijeron se puede hacer, esto no es imposible, ¿no? Sí, y como tú bien dices, se puede caminar y mascar chicle. Se puede caminar y mascar chicle. Y para la educación siempre un Estado tiene que tener
recursos porque es una inversión. Finalmente. Efectivamente, sí. Hagamos un receso, profesor, recreo, y a la vuelta, tarea para la casa. Vamos, ¿no? vamos. Esto es una educación pública, por ¿no? supuesto. Muy bien. Una pausa, seguimos en clase, no te vayas de la escuela. Ya, profesor, suena la campana. Estamos contra el tiempo, profesor, así que Apurémonos. estamos todos muy contentos porque solamente nos va a hacer leer un puro libro. Pero así el libro. 1500 páginas. La enciclopedia Barbarana. Claro. Los La historia general entera. Los 20 tomos, no sé cuántos. Y los decenios. Ya, profesor, ¿qué libro nos trae? Sí, Para bueno, complementar. aquí hay una obra que tiene que ver con una colección de fuentes para la historia de la República, que es una colección que publica la Biblioteca Nacional, el Centro de Estudios Barros Arana, de hecho, que lo que ahí se publican son documentos. No son obras creadas por un historiador en la cual se desarrolla un tema, sino que es rescate de documentos. Y en este caso son documentos que tienen que ver con la historia de la educación pública chilena. Documentos, normas y debates, ¿no? Qué bueno el nombre, ¿eh? El silencio comenzó a reinar. Sí. Documento para la historia de la instrucción primaria 1840-1920. Justo lo que estamos hablando ahora, profesor. Esta obra es muy interesante y muy valiosa porque nos permite conocer de manera directa estos debates de los que estábamos conversando. Se hace una selección de documentos originales de fuentes primarias, ¿no? Entonces uno ahí se mete adentro de donde proviene todo esto y también las distintas normas, los reglamentos, las distintas medidas que lleva adelante el Estado para la construcción de la educación pública. Suena la campana. Y ahora sí, profesor, se nos acabó el tiempo, pero qué buena clase, profesor, muchas gracias. Ay, qué bueno, Bien sí, yo lo disfruté entretenido. mucho. Además, qué bueno está este sofá. Como de la Está educación súper pública de cómodo, antes. casi como un gabinete. Cuando uno iba, los rectores antes tenían De este tipo Barbarana tenía esto. yo creo que he tenido de esto, sí. Gracias, profesor. No, gracias. Hasta a ti, la Freddy. próxima semana. Nos vemos. También muchas gracias por asistir a la escuelita, ¿no? De esto disponible. Nos encontramos siempre por Vía X. Chao, chao.